Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de introducción al pensamiento matemático. Continuamos con nuestro tema de gráficas y funciones. En la sesión de hoy vamos a hablar del tema composición de funciones. ¿Ok? Entonces, para hablar de este tema, pues vamos a suponer que las funciones A y B son real valuadas de variable real, es decir, vamos a estar suponiendo que tanto el conjunto A como el conjunto B son subconjuntos del conjunto de los números reales y además no vacíos. Y vamos a pedir que la imagen de la función f esté contenida en la imagen de la función con la que vamos a hacer la composición, que en este caso, que la imagen de la función f esté contenido en el dominio de la función g. Entonces aquí A y B van a estar representando respectivamente los dominios de f y de g. Entonces la imagen de f estamos pidiendo que esté contenida en el dominio de g. Con estas dos funciones construimos una nueva función, que la voy a denotar aquí por h, que para obtener el valor de h en un punto x, primero vamos a evaluar la función en x. Y ya que tenemos este resultado, evaluamos g en el valor f de x. Y esto lo vamos a hacer para cada x en el conjunto A, que es el dominio de f. Entonces estamos haciendo la composición de las funciones f y g, y como estamos llevando un orden, se llama f seguida de g, ya que aplicamos primero f y posteriormente g. Y la notación usual para esta nueva función es f, un círculo pequeño, y luego g. Entonces esto es f seguida de g, o también se lee la función g aplicada a los valores f de x. Entonces este es f seguida de g. Lo leemos de derecha hacia izquierda. F seguida de g. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tomamos el dominio de f. Con f vamos al conjunto B, porque ese es su imagen está contenida en el dominio de g. Entonces f va del conjunto A, su contradominio está en el conjunto B. Del conjunto B, por definición, vamos a los números reales, y seguir este camino, primero f y posterior g, es la función f seguida de g. Y esta solamente está bien definida para aquellos valores donde la imagen de f esté contenida en el dominio de g. Por eso hacemos esta notación. Ahorita vamos a explicar en un ejemplo por qué funciona eso. Y bueno, si bien algunas ocasiones f seguida de g nos da lo mismo que g seguida de f, en general esto no sucede. Y es lo que vamos a ver en nuestro siguiente ejemplo. Entonces consideremos, por ejemplo, la función f de x, que es trasladar a x una unidad. Entonces sabemos que su gráfica es la línea recta con pendiente 1 y ordenada al origen 1. Es decir, cuando x vale 0, nuestra función vale 1. Cuando x vale 1, vale 2, nuestra función vale 2. Entonces esta recta está inclinada 45 grados con respecto al eje de las x. Entonces, tangente de 45 es 1, que es el coeficiente que acompaña aquí al valor x. Y nuestra siguiente función, quedó aquí oculto, es la función g de x, que es 1 sobre x. Entonces, si aplicamos primero la función f y posteriormente la función g, y queremos ver cuánto vale esto en un valor x, por definición esto es g evaluado en el valor f de x. Pero ¿cuánto vale f de x? Por definición f de x es
x más 1. ¿Y qué le hace la función a un valor arbitrario que ponemos aquí adentro? Toma su recíproco, es decir, su inverso multiplicativo. Entonces esto nos da 1 sobre x más 1. Entonces fíjense ustedes que si yo pusiera x igual a menos 1, esta composición no está definida. ¿Por qué? Porque x más 1 se anula cuando x vale menos 1. Entonces x igual a menos 1 no está en el dominio de la composición f seguida de g. Y entonces, si le pido ahora al programa que me muestre quién es f seguido de g, pues si se fijan, lo que está haciendo básicamente se está moviendo esta gráfica una unidad hacia la izquierda con respecto a la gráfica original que está pintada en azul. Entonces vamos a ocultar un momento la gráfica de f. Y entonces observen cómo se parecen estas dos funciones, ¿sí? Entonces vamos a analizar tantito esta función azul, que es 1 entre x, y después pasamos al análisis de la composición. Entonces observen ustedes que la función 1 entre x no está definida cuando x vale 0, porque el 0 no tiene inverso multiplicativo. Tomar el recíproco de un número significa encontrar otro número tal que el producto con el original me dé 1. Y 0 multiplicado por cualquier número real les da 0, entonces no tiene recíproco. Si ustedes toman un medio, esto vale 2. Si toman un tercio, esto tendría el valor 3. Si toman un milésimo, la función g de x valdría 1000. Si toman un millonésimo, valdría 1.000.000. Si toman un número arbitrariamente pequeño positivo, este número recíproco sería arbitrariamente grande. Por tal razón decimos que g de x tiende a más infinito cuando x tiende a 0 por la derecha, porque nos estamos acercando por el lado de los positivos. Por otro lado, si evaluamos en menos 1, obtenemos en menos 1, en menos 1 medio obtenemos menos 2, en menos 1 tercio, perdón, en menos 1 medio obtenemos menos 2, en menos 1 tercio obtenemos menos 3, en menos 1 décimo obtenemos menos 10, en menos 1 millonésima obtenemos menos 1.000.000, y conforme nos estamos acercando por la izquierda al valor 0, esto se está creciendo, bueno, esto está decreciendo cada vez más. O sea, g de x tiende a menos infinito cuando x tiende a 0 por la izquierda, es decir, por los valores negativos. En ese caso decimos que el eje y, que es la recta x igual a 0, el eje y es una asíntota vertical. La asíntota no es parte de la gráfica, porque tendría una infinidad de valores asociados al 0. No es parte de la gráfica porque estamos hablando de una función. Es simplemente una línea vertical que me está indicando qué tendencia tendemos. Y así como vimos qué pasaba con 1 entre x cuando hacíamos x chiquito, entonces fíjense, si ahora lo empiezo a hacer grande, entonces ya habíamos dicho que g de 1 es 1, ahora g de 2 es 1 sobre 2, que es un medio, g de 3 es 1 sobre 3, que es un tercio, g de 5 es 1 sobre 5, un quinto, g de 10 es un décimo, g de 1000 es un milésimo, g de 1.000.000 es una millonésima. Cuando hacen x arbitrariamente grande, g de x se vuelve arbitrariamente pequeña y positiva. Entonces estamos diciendo que cuando x tiende a infinito, g de x, como pueden ver ustedes aquí, se está aproximando cada vez más a 0. Por otra parte, si tomamos menos 1 y evaluamos g, obtenemos menos 1.
Si evaluamos en menos 2, obtenemos menos 1/2, en menos 3 menos 1/3, en menos 10 menos 1/10, en menos 100 menos 1/100. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, es decir, cuando hacemos x tender a menos infinito, tomamos valores reales arbitrariamente pequeños, g de x sigue siendo negativa, pero se está aproximando a 0. Entonces las rectas x igual a 0, que es el eje de las y, y y igual a 0, que es el eje de las x, son las asíntotas de g. Las asíntotas, que aquí estamos marcando como un color azul más clarito, no son parte de la gráfica de la función, pero nos están marcando cuál es el comportamiento de la función cuando los valores de x se aproximan a 0 o cuando se van hacia infinito. Eso es lo que llamamos tener un comportamiento asintótico. Por otra parte, esta función, dijimos, no está, f seguida de g, no está definida cuando x vale menos 1. Entonces aquí vamos a tener nuevamente en x igual a menos 1 una asíntota vertical. Cuando nos aproximamos a menos 1 por la derecha, los valores de f seguida de g se van a más infinito, mientras que si nos aproximamos a menos 1 por la izquierda, los valores de f seguida de g se van a menos infinito. Entonces tenemos una asíntota vertical que es la recta x igual a menos 1. Y por otra parte, cuando x tiende a más infinito, 1 sobre x más 1 se va a 0, que es este comportamiento. Fíjense, aquí ya prácticamente son indistinguibles, pero la gráfica verde continúa estando por abajo de la gráfica azulita. Y entonces se están aproximando cada vez más a 0. Y cuando x tiende a menos infinito, 1 sobre x más 1 también tiende a 0, pero por el lado de los negativos. Entonces, esta que la mostré en verde, sus asíntotas también las voy a mostrar ahora en verdecito. Entonces tengo esta asíntota vertical en x igual a menos 1 y esta asíntota horizontal en, aquí está asíntota vertical en x igual a menos 1, y esta asíntota horizontal, que es tanto para la gráfica azulita como para la gráfica verdecita, es y igual a 0. Entonces, este es el comportamiento de la función f seguida de g, que no es otra cosa, como nos indica aquí el programa, f seguida de g, me cambié, f seguida de g, no quiero eso. Bueno, es esta de aquí, f seguida de g, es la gráfica de la función h de x, este es f seguida de g, que es 1 sobre x más 1. Por otra parte, vamos a ocultar un momento esta y sus asíntotas. ¿Qué pasa si en lugar de haber tomado f seguida de g, que ya sabemos que es 1 sobre x más 1, hubiera tomado g seguida de f? Entonces, si hubiéramos tomado primero la función g y posteriormente la función f, entonces g seguida de f evaluada en un valor x, nos está diciendo que primero tenemos que aplicar la función g a x, y ya que obtenemos este valor, tenemos que evaluar la función f en este resultado. Pero ¿qué es g evaluada en x? G evaluada en x es tomar el recíproco del valor x. Y sobre esto tenemos que evaluar f. Pero f nos dice, a lo que esté aquí le vas a sumar una unidad. Entonces vamos a recordar qué cosa era f. F era esta función. A cualquier valor que tienen ustedes aquí adentro, le suma una unidad. Entonces esto nos va a dar 1 sobre x,
que es el valor de la variable, y le agrega 1. Y noten que esta expresión tiene sentido cuando y solo cuando el valor de x es distinto de 0. Pues en particular, el dominio de f seguida de g, habíamos visto que eran todos los números reales diferentes de -1. El dominio de g seguida de f son todos los números reales distintos de 0, que por cierto esto coincide con el dominio de g, ¿ok? Y ahora quiero ver cuál es el comportamiento de esta función. Entonces tengo aquí la gráfica de la función f de x, que es 1 entre x, y este 1 me está diciendo que debo trasladar la gráfica de 1 entre x una unidad hacia arriba. Y entonces con eso vamos a obtener la gráfica de nuestra función g seguida de f. Entonces la función h trasladaba una unidad a la izquierda. La función que ahora llamamos k, que es g seguida de f, está trasladando la gráfica una unidad hacia arriba. Entonces noten que en este caso, pues tenemos además un ejemplo en donde podemos ver que f seguida de g de x no coincide con g seguida de f de x, ya que 1 sobre x más 1, que es esta función que aquí hemos llamado h, en general sus valores no coinciden con 1 sobre x más 1. Es más, las gráficas ni siquiera se van a intersecar. Entonces, si yo quiero ver las gráficas de ambas funciones, déjenme ocultar f, déjenme ocultar g y sus asíntotas. Entonces, aquí tengo la función k, que es g seguida de f, pongo aquí también f seguida de g, y bueno, en la parte que me muestra la gráfica no se cortan, pero como veo que en general no se cortan, pues tengo que hacer un poquito de álgebra. Entonces déjenme borrar, déjenme abrir la pizarra. Entonces si abrimos la pizarra, entonces teníamos que la función, una de nuestras funciones es 1 sobre x más 1. Esta es f seguida de g evaluada en un valor x, y nuestra otra función, que es g seguida de f, g seguida de f evaluada en x, es 1 entre x. Esta gráfica la trasladamos una unidad. Entonces esto, si hacemos el desarrollo, pues nos da como un denominador x, y aquí nos queda 1 más x sobre x. Entonces esto está definido para x distintos de 0, está definido para x distintos de -1. Si yo quisiera saber si estas gráficas se intersecan, yo tendría que resolver si hay algún valor x en los números reales para los cuales se cumple esta identidad. O equivalentemente, podemos, como dos fracciones, a sobre b y c sobre d coinciden, si solo si sus productos cruzados coinciden, pues yo tendría que ver que 1 por x, que es x, sería 1 más x por x más 1, que no es otra cosa que x más 1 elevado al cuadrado, que esto es x cuadrada más 2x más 1, coinciden, pero x cuadrada más 2x más 1 coincide con x cuando y solo cuando x cuadrada más x más 1 es 0. Entonces, si yo quiero ver si hay valores que tienen esta propiedad, pues tenemos que utilizar
nuestra fórmula del binomio de Newton, vulgarmente conocida con la fórmula del chicharronero. Entonces ponemos más menos el coeficiente del término lineal, más menos la raíz cuadrada del cuadrado del término lineal, menos 4 veces el producto del término cuadrático por el término constante sobre 2 veces el coeficiente del término cuadrático. Es decir, aquí sería, aquí nada más es menos 1, vulgarmente lo que ustedes dicen. Las soluciones de ax cuadrada más bx más c igual a 0 son menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2 veces a. Entonces el coeficiente del término lineal más menos el cuadrado del coeficiente del término lineal menos 4 veces el producto de los coeficientes del término cuadrático por el término constante sobre 2 veces el coeficiente del término cuadrático. Sí está más fácil leerlo así. Pero noten aquí que aquí adentro me está dando la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 1, que esto es 1 menos 4, que es igual a menos 3. Y sabemos que no existe un número real que al cuadrado nos dé menos 3. Entonces, este resultado no es un número real. Entonces, no hay solución. Entonces, ¿qué significa? Pues lo que nos estaba mostrando precisamente la gráfica hace un momento. Esto significa que estas dos gráficas no se intersecan. ¿Ok? Entonces, pero pues así como calculamos las asíntotas de la función g y de la función h, que es f seguida de g, pues podemos calcular las asíntotas de esta función que hemos llamado k, que es a 1 le sumamos 1 entre x. Y entonces así como hace rato las asíntotas se desplazaron una unidad hacia la izquierda, pues ahora las asíntotas se van a desplazar una unidad hacia arriba. Entonces las asíntotas de nuestra función g original eran los ejes x y y. Entonces ahora las asíntotas va a seguir siendo una de ellas el eje y, pero como desplacé una unidad hacia arriba esta gráfica, pues también la asíntota horizontal se desplazó a la ecuación de la recta y igual a 1, que sería esta constante. Entonces ahora sí mostramos qué fue lo que pasó con una otra y nuestra función original. Entonces fíjense que simplemente hicimos desplazamientos no solamente de nuestra función, sino también de sus asíntotas. ¿Ok? Entonces ya con eso tenemos toda la información de esta simpática función. Ah, y fíjense además que no solo eso, aquí estamos viendo, además de todo esto, que la imagen de la función g, que es la que habíamos visto aquí, la imagen de la función g, si pongo sus asíntotas, déjenme borrar la otra, me está diciendo no solamente que su dominio son todos los reales distintos de 0, me está diciendo que su imagen también son todos los reales distintos de 0. Entonces, en este caso para g, su dominio y su imagen coinciden. Para la función h, ok, ahora vamos a quitar esta, vamos a mostrar h. Me dice que no está definida cuando x vale menos 1. Entonces me está diciendo que el dominio de la función h, que es f seguida de g, son todos los números reales diferentes de menos 1. Pero también me está diciendo que su imagen
estamos tomando todos los valores reales posibles, salvo el 0. Esto es la otra cosa que me está diciendo la gráfica. Y finalmente, ¿qué otra cosa me dice este comportamiento gráfico? Bueno, entonces ahora desaparezco esta, aparezco la función g seguida de f, que aquí se llama k, y sus asíntotas. Entonces me está diciendo ahora que el dominio de la función g seguida de f son todos los números reales diferentes de 0 y que la imagen de la función g seguida de f son todos los números reales salvo el 1. Para todo esto nos sirvió inspeccionar cuál era el comportamiento cuando nos acercamos a puntos que quedan fuera del dominio y cuando hacemos el valor absoluto de x arbitrariamente grande, es decir, cuando x se va a más infinito o x se va a menos infinito. Entonces, toda esta información nos la acaba de dar nuestro comportamiento gráfico de la función. Entonces, en ese sentido, cuando decíamos la gráfica contiene la historia de la función, es porque la gráfica nos ayuda a entender bien qué nos está diciendo, cómo se define el dominio natural, es decir, el mayor conjunto de números reales donde puedo definir esta regla, quién es la imagen de esta función y cuál es el comportamiento de la regla de correspondencia. Por eso estudiamos las gráficas. ¿Ok? Bueno, entonces regresamos a nuestra presentación y ya sé que a veces me voy muy rápido, así que aquí les puse esa misma información, salvo las grafiquitas, porque quiero que ustedes practiquen a resolverla. Entonces dijimos que en esta próxima sesión íbamos a estudiar las funciones elementales. Nuestro primer tipo de funciones elementales son las que corresponden a las líneas rectas. Las líneas rectas las vamos a dividir en aquellas que no son gráficas de funciones, en aquellas que son relaciones, aquellas que son funciones afines y aquellas que son funciones lineales. Entonces recordamos un poquito de geometría euclidiana. El primer postulado de la geometría de Euclides nos dice que dados dos puntos distintos en el plano, existe una única línea recta que pasa por ellos. ¿Ok? Entonces, si me voy a mi pizarrita, esta, borro los cálculos que tenía acá, pues me dice que si yo tomo un punto por aquí y otro punto en algún lugar por acá, pues tengo una única línea recta, que es esto que estamos representando con esta línea negra, que pasa por este punto de aquí, vamos a llamarlo A, y este otro punto de acá, que lo voy a llamar, se me perdió, que lo voy a llamar B. ¿Sí? Entonces tenemos un único punto A y un único punto B, y por estos dos puntos que están en mi plano, que son distintos, pasa esta única línea recta. Claro, si yo doy otros puntos, digamos C y D, en algún lugar por acá, también tengo una única línea recta que va del punto C al punto D. Entonces no me importa dónde ubiquemos los puntos, podemos encontrar una única línea recta que pasa por ellos, ¿de acuerdo? Entonces es el primer postulado. Pero entonces a este postulado no le importa si pusimos un punto exactamente arriba del otro, o un punto a su derecha y el otro a su izquierda, o si los pusimos de manera que
uno quede abajo, otro arriba, no me importa en qué posición ponemos los puntos. Me dice, no importa cómo pongas los puntos, puedes encontrar una línea recta que pasa por ellos, ¿ok? Ándale pues. Entonces, cuando marcamos un sistema de referencia para identificar las coordenadas de esos puntos, pues algunas de las gráficas que estemos representando no son gráficas de funciones de la variable independiente x en la variable dependiente y. ¿Ok? Entonces vamos a ver a continuación eso. Entonces borro y muestro de nuevo mi presentación. Entonces, cualquiera de estas líneas rectas que acabamos de dibujar siempre cumplen una ecuación de la forma ax más by más una constante c igual a 0, donde alguno de los dos coeficientes a o b debe ser distinto de 0. Si a y b son 0, entonces no estamos haciendo una ecuación, no estamos determinando un lugar geométrico en el plano, simplemente estamos diciendo pues c es 0, entonces ¿quién cumple c igual a 0? Pues si c es 0, todos los puntos del plano. Si no es 0, pues sería nada más el conjunto vacío. ¿Qué quise decir? Ok, voy de nuevo. ¿Con qué lo hago? Ok, entonces, en este plano, Apolonio de Perga dijo, se le ocurrió primero tomar una línea y con respecto a esa línea hablar de los ejes focales y de los puntos focales para las cónicas. Posteriormente, René Descartes se le ocurrió pues que podía dar un sistema de representación para asociar cualquier punto del plano con un par de coordenadas que llamamos la coordenada en X, que es tomar la proyección perpendicular de mi punto con respecto al eje. Bueno, no me salió muy derechita. Ya saben que muy derechitas mis líneas no salen, a menos que use el comando de líneas, pero déjenme cambiarlo para que se vea de otro color más clarito. La voy a poner en amarillo, espero que se vea. Entonces tendría la componente en X, en el eje X o eje de las abscisas, y la componente en el eje Y o eje de las ordenadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, si este número es el número real A, puede ser positivo o negativo 0. Y este es el número real B, entonces le estamos asociando un par de coordenadas A, B. Entonces, es un par ordenado. Si yo diera primero B y después diera A, entonces obtendría un punto por aquí. Entonces, este sería el B, A. Entonces, acuérdense que en los pares ordenados sí me importa el orden. Entonces, si yo doy dos puntos cualesquiera, este a B y otro punto arbitrario, no sé, por acá, entonces yo igual tengo su proyección con respecto al eje de las X, y de nuevo esto puede ser un número positivo, negativo o 0, y aquí tengo su proyección con respecto al eje de las Y. Entonces este es, la marqué con amarillo, este es C, este es D, este es el par ordenado C, D. Entonces, si A es distinta de C o B es distinta de D, estos pares ordenados son distintos porque dijimos que dos pares ordenados coinciden solo si coinciden coordenada a coordenada. Entonces, con alguna coordenada que sea distinta, los puntos son distintos y hay una única recta que pasa por ellos. Entonces, lo que se dijo cuando se inició la geometría analítica es que este lugar geométrico corresponde a los puntos en el plano los puntos de coordenadas XY en el plano, identificando este eje horizontal con todos los números reales y este eje vertical también con todos los números reales.
Entonces tendríamos pares ordenadas de números reales que satisfacen una ecuación de la forma ax más by más c igual a 0. Y entonces, con esto y la forma de medir distancias aquí, o sea, la distancia de este punto a este punto es la raíz cuadrada de a menos c al cuadrado más b menos d al cuadrado, también se lograron trazar las circunferencias, ¿ok? Y entonces esto se convirtió en un modelo para la geometría euclidiana. Entonces la geometría analítica se convirtió en un modelo de la geometría de Euclides, que es euclidiana, ¿ok? Entonces todas las propiedades que se lograron mostrar en la geometría euclidiana tenían su correspondiente en términos de ecuaciones o sistemas de ecuaciones de distintos grados en la geometría analítica. Y entonces la geometría analítica tenía además toda la herramienta algebraica encima, no solamente los postulados de la geometría euclidiana. Entonces aquí hubo una revolución en el estudio de la geometría. Entonces dentro de estas ecuaciones que podemos dar aquí, pues tenemos, como se pide que alguno de los dos coeficientes de x o de y sean 0, o sea, se vale que alguno de los dos pueda ser 0 siempre y cuando los dos simultáneamente no sean 0, pues tenemos rectas que son de la forma ax más c igual a 0 y tenemos rectas que son de la forma by más c igual a 0. ¿Pero qué me dice esto? Pues esta me está diciendo que el único valor posible que x puede tomar es menos c sobre a. Bueno, entonces x toma el valor menos c mayúscula sobre a mayúscula. ¿Pero qué significa esto? No me está dando ninguna restricción de y. Entonces y es arbitraria. Entonces estas ecuaciones de aquí corresponden a rectas verticales. Entonces aquí yo tendría, por ejemplo, esta recta vertical, pero noten ustedes que esta recta vertical que yo he marcado en color rojo y se sigue indefinidamente hacia arriba y se sigue indefinidamente hacia abajo, esta no es la gráfica de una función de la variable x que está marcada sobre el eje de las abscisas en la variable y que está marcada en el eje de las ordenadas. Entonces en el eje de las abscisas o horizontal, aquí es lo que vulgarmente llamamos el eje x y el eje y, aquí solemos representar a la variable independiente y acá la y sería nuestra variable dependiente. Entonces, por ende, esta gráfica roja no corresponde a una función de x en y. Sin embargo, la segunda ecuación me está diciendo que y es menos c sobre b. O sea, también tendría que el valor de y está tomando un valor constante. Entonces, aquí, perdón, déjenme volver a cambiar el comando y déjenme ponerlo de otro color. Entonces tomo el comando líneas rectas, empezamos aquí y nos seguimos y me está diciendo y toma un valor constante que es menos c sobre b, donde c y b son dos números reales arbitrarios, pero no nos dice nada sobre x. Entonces las x pueden variar
en todos los números reales. Entonces, esta sí es una función, esta sí representa una función y sería una función constante. ¿Por qué? Porque a cada valor de x le está asociando exactamente el mismo valor de y. Pero ¿cuál pueden tomar? Pueden tomar menos 1000, le asociaron esta constante. A 0 le asociaron esta misma constante. A 1.000.000.000 le asocian esta misma constante. A una millonésima le asocian exactamente la misma constante. ¿Ok? Entonces estos son dos casos especiales. Pero también tenemos estas, que son las rectas inclinadas. Entonces vamos a ver qué nos dice GeoGebra con respecto a estos tres tipos de ecuaciones que estamos tomando. Entonces vamos a tomar un nuevo archivo. Entonces aquí lo tenemos. Y vamos a tomar tres deslizadores. Entonces aquí tenemos un primer deslizador, lo voy a llamar A mayúscula. Nada más voy a tomar valores entre menos 5 y 5, con incrementos de 0.1, para que vean cómo va variando esto. Vamos a tomar un segundo deslizador, que lo voy a llamar B, mayúscula, también con incrementos de 0.1. Puedo hacer los incrementos más chiquitos o más grandes conforme el problema que esté trabajando. Y vamos a tomar un tercer deslizador, que vamos a llamar C mayúscula, también con este mismo tipo de incrementos. Y vamos a pensar ahora en la ecuación A por X más B por Y más C igual a 0. A por X más B por Y. Es que puse X mayúscula, perdón. Entonces déjenme cancelar. Las variables son X minúscula y Y minúscula. Puse una mayúscula. Entonces ya está. AX más BY más C igual a 0. Entonces esta línea que estamos poniendo aquí, déjenme poner propiedades del objeto para que vean lo que estoy haciendo. Quiero que me muestre el valor de la línea recta que estamos tomando en el estilo AX más BY más C que estamos describiendo. Entonces fíjense que aquí nos quedó esta ecuación. Déjenme volverla más grande porque aquí quedó oculta. Entonces déjenme hacer la letra un pocote más grande, ¿sí? Entonces aquí ya apareció la ecuación de esta recta. Entonces fíjense ustedes que cuando hago que el valor C crezca, la línea recta viene bajando, le estoy desplazando hacia abajo. Cuando hago que C tome valores negativos, esta línea recta, estoy dejando los coeficientes de X y Y fijo, se desplaza hacia arriba. ¿Ok? Entonces ahí ven, desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Todas las rectas estas, con el coeficiente A y B fijos, nada más moviéndose, me estaría dando una familia de rectas paralelas. Entonces, como nada más estoy dejando que varíe de menos 5 a 5, pues nada más se va a mover en este tramo. Yo pude haber pedido que se moviera de menos 10 a 10 o de menos 100 a 100, como yo quiera. ¿Ok? Entonces ahora fíjense, voy a mover, vamos a poner C igual a 0. Cuando C vale 0, la gráfica de esta línea recta decimos que corresponde a una función lineal. Después les explico por qué se llaman lineales estas. Dicen, no, si todas son líneas rectas, ¿por qué estas son lineales? Denme chance, primero déjenme hablarles de líneas rectas y después les hablo de funciones lineales. Así las bautizaron. Las que pasan por 0 se llaman funciones lineales. Y las que no pasan por 0, que sean funciones, las vamos a llamar afines para distinguir si contienen o no al origen. Esa es una propiedad importante, se las practico en cuanto terminemos de ver este tema. Todavía no le atino al 0.
Me falta poquitito para atinarle al 0. Ya le atiné al 0. Dijimos que también podemos variar los valores de A. Entonces, fíjense, aquí estoy variando A, ¿y qué está pasando? Pues está cambiando la pendiente de esta línea recta. Y fíjense, cuando A vale 0, vamos a cambiarle el color a la gráfica de esta función, propiedades del objeto. Entonces, fíjense ustedes que cuando A vale 0, esta ecuación de la forma 0x más b por y más 0, pues nos está dando simplemente la ecuación de la recta y menos 0 igual a 0, es decir, y igual a 0, que es esta función lineal. Si hago que c sea distinto de 0, pero dejo a igual a 0, observen cómo tengo toda esta familia de líneas rectas horizontales que ya no son funciones lineales, son funciones constantes. ¿Ok? Entonces una función, la función constante 0, sí es un tipo de función lineal. Entonces la constante y además es lineal. Esta cumple las dos condiciones, pero la vamos a dejar clasificada dentro de las constantes. ¿Ok? Es la función constante 0, que también es lineal. Pero la vamos a llamar función constante 0. Y si c es distinto de 0, pues tengo otra serie de funciones constantes. ¿Ok? Cuando a es distinto de 0, pero vuelvo a llevar a c igual a 0, déjenme primero llevar c igual a 0, ya me pasé. Cuando a es distinta de 0, fíjense que estamos modificando la inclinación de la recta. Entonces esta puede tener pendiente negativa, es decir, con respecto al eje X positivo, el ángulo que medimos de aquí hacia donde se encuentra la línea recta es negativo. Entonces por eso decimos tiene pendiente negativa. Como función decrece, van aumentando los valores de X, van disminuyendo los valores de f de X. ¿Ok? Entonces una función decreciente. Ok, entonces, ¿qué pasa ahora si hago b que se vaya aproximando a 0? Entonces, noten que ahora lo que van a tener cuando b vale 0 es una línea recta vertical y esta no corresponde a una función de x en y, porque este valor de x le está asociando cualquier número real y. Entonces, no le está asociando un único valor, le está asociando una infinidad de valores. Entonces no es función. Entonces este caso de líneas verticales son asíntotas, pero no son funciones. ¿De acuerdo? Las líneas verticales no son funciones. Si c es diferente de 0, entonces estamos obteniendo toda la familia de rectas x igual a constante conforme hacemos variar estos valores de a y de c. ¿Ok? Entonces estamos haciendo variar los valores A y C. Entonces observen ustedes cómo estamos haciendo que nuestra ecuación varíe sus datos. ¿Dónde quedó? Por aquí quedó. Ok. Entonces aquí están variando todas estas. Conforme yo hago variar A y C. Si B es igual a 0, ya dijimos, me da el eje de las y, la ecuación x igual a 0. Muy bien, entonces, para b y a distintos de 0, pues esto lo que me está haciendo es variar la pendiente. Entonces esta, por ejemplo, sería un caso de una línea recta con pendiente positiva, porque el ángulo de inclinación con respecto al eje X positivo, su tangente es un número positivo. ¿Ok? Entonces,
así es como asociamos la tangente. Entonces, si esta línea recta no es vertical y pasa por el origen, son funciones lineales. Y solamente dijimos, vamos a separar las constantes, ¿ok? Entonces, o es la constante 0 o bien es una lineal. Entonces, aquí ya está ejemplos de funciones lineales. ¿Cuándo vamos a llamar una de estas afín? Una de estas líneas la vamos a llamar afín si no pasa por el origen. Entonces, si es la trasladada de una lineal. Entonces, aquí puedo hacer variar esto para un lado o lo puedo hacer variar para el otro. Entonces, conforme yo cambio los valores de A y de B, pues puedo hacer que mis constantes tomen distintos valores. Entonces, si la gráfica no pasa por el origen, o sea, si C es distinto de 0, la transformación se llama afín. No me importa si está muy cerquita o muy lejos de 0, la vamos a llamar afín. Entonces, estas transformaciones pues las estamos destacando en 3 tipos distintos. Entonces, aquí es donde hacemos todas estas aclaraciones en nuestra presentación. Por cierto, en la presentación, la parte que ya le subí, creo que se me fue un despeje. Entonces, la gráfica de la función constante es de la forma f de x igual a menos b sobre c. Entonces, estoy pidiendo c distinto de 0 para que esto tenga sentido. Estamos eliminando el caso a igual a 0 porque me estaría... Perdón, aquí está chueco. Sin... Ok. Si b es distinto de 0 sería menos c sobre b. Sí, menos c. Aquí está al revés. Aquí debe ser menos c sobre b y no menos b entre c. Entonces aquí hay que corregirlo. Este es y f de x es igual a menos c sobre b. También sería menos c sobre b, mi función constante. Entonces esto hay que corregirlo en las notas, se los corrijo en las notas, ¿ok? Pero ya hicimos aquí la aclaración. Y como quiero cambiar de diapositiva, tengo que borrar esto. Y vámonos a la siguiente. Entonces siempre lean con cuidado porque luego uno está haciendo copy-paste y hace uno estas cochinadas. Entonces si ahora hacemos esta parte de aquí, entonces x no puede ser, entonces ahora si a es distinto de 0, el valor de x es menos c sobre a. Entonces los valores, aquí también se me fue, aquí es menos c sobre a, pero y puede variar lo que quieran. Entonces son las líneas verticales y las líneas verticales no son gráficas de funciones. ¿De acuerdo? Y en el otro caso tenemos que si despejamos y como función de x, entonces aquí fíjense que si tenemos ax más by más c igual a 0, entonces dejamos by de un lado, pasamos lo demás para el otro, nos queda menos ax menos c. Este b, si es distinto de 0, como está multiplicando, lo podemos pasar dividiendo. Y, por fin, esta sí la copié bien. Entonces, esta sería la pendiente de la línea recta y esta de aquí es la ordenada al origen, ¿ok? Entonces regreso con GeoGebra. Entonces, fíjense ustedes. Se me olvidó borrar. Entonces ya tengo yo esta línea recta. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Entonces me voy aquí a mi cursor, voy a abrir un cuadro de texto, aquí pongo texto,
y quiero que me esté escribiendo la ecuación de dos formas distintas. Entonces quiero que me ponga A por X más, como A y B y C dependen de los deslizadores, quiero que me ponga B por Y y luego que me ponga C igual a 0. Entonces ya me está apareciendo esta ecuación, que es exactamente la misma ecuación que tenemos aquí, menos 1x más 3y más 5. Pero aquí en las herramientas, si yo le digo ahora que esta línea me voy a propiedades del objeto y quiera que la ponga en términos de pendiente y ordenada, entonces aquí toma la forma de pendiente y ordenada, nada más que aquí le llamo A y B, no importa. Entonces, aquí ya nos hizo el despeje, ¿ok? Y además dio una aproximación decimal. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que esta ecuación, que es de la forma bueno, esta ecuación que es de la forma A por X más B por Y más C igual a 0, si B es distinto de 0, la estamos llevando a la forma Y igual a menos A sobre B por X menos C sobre B. Así fue como dijimos que hacíamos nuestro despeje. Y entonces este primer número M, que es igual a menos el cociente fracción A sobre B, lo vamos a llamar la pendiente. Pendiente de la recta. Mientras que al número, ya no vi que estoy escribiendo, mientras que al número B minúscula que estamos poniendo, entonces noten que haciendo un despeje, si B es distinto de 0, podemos despejar Y y dejarlo como función de la variable X. El coeficiente que acompaña a la variable X es la pendiente de la recta. El término constante al poner a Y como función de X es la ordenada al origen. Entonces fíjense que aquí, para esta línea recta, cuya ecuación tenemos A igual a menos 1, B igual a 3 y C igual a menos 5, pues nos queda la ecuación menos 1x más 3y más menos 5. A ver, vamos a hacer un poquito más grande la letra para que se distinga. Entonces aquí está más menos 5 igual a 0. A la hora de hacer este despeje para esta ecuación nos queda que y es igual a 1/3 de x más un entero con 2/3, solo que hace la aproximación decimal. Y entonces lo que les estoy diciendo de la pendiente, pues es simplemente el ángulo que hay entre el eje X, bueno,
Entonces no lo quiso marcar así. Entonces vamos a marcar un punto sobre el eje X. Vamos a marcarlo aquí. Vamos a marcar el punto donde se cortan nuestra línea recta y el eje de las X, y vamos a marcar un punto arbitrario sobre nuestra línea recta, entonces con la selección de puntos sobre objeto. Entonces fíjense que ya marqué esos 3 puntos y ahora le digo que quiero que me dé el ángulo, que hay entre el eje X positivo y nuestra línea recta. Entonces nos está diciendo que este ángulo mide 18.43 grados. Y entonces si ahora yo quiero calcular, entonces vámonos aquí a ver nuestra calculadora. Si yo quiero sacar la tangente de este ángulo que hemos marcado aquí, este ángulo tiene el nombre alfa, pero vamos a poner 18.43 grados. Entonces me está diciendo que calculo este valor y su valor aproximado es 0.33, que es lo que estamos viendo que es la pendiente. Entonces vamos a cerrar un momento esta vista. Quiero seleccionar archivo, vista algebraica. Quiero seleccionar este ángulo, se llama alfa. Déjenme ver las propiedades para que se vea un poco más grande. Entonces en estilo lo quiero hacer de tamaño más grande, lo quiero hacer más opaco, más grande, para que lo alcancemos a distinguir. Y quiero ver no solo su valor, quiero ver su nombre y su valor. Pues aquí ya me está marcando este ángulo alfa. Y entonces en general, si quiero yo mover mis comandos, pues le digo quiero la tangente del ángulo alfa y la calcula asignándole de manera automática el nombre a minúscula. ¿Ok? Entonces si yo ya quiero que esté apareciendo este número a minúscula, entonces en texto simplemente seleccionamos el comando a minúscula igual, y aquí ponemos tangente de el ángulo alfa. ¿Ok? Y entonces la otra cosa que le puedo decir que me exhiba es cuál es el valor del ángulo alfa. Entonces simplemente aquí selecciono cuál es el valor del ángulo alfa. Entonces dijimos que este es el valor de alfa. Noten ustedes que si movemos la pendiente de esta línea recta, entonces fíjense ustedes que aquí el ángulo se está haciendo cada vez más pequeño, al igual que la tangente. ¿Ok? Entonces en este momento, si estoy poniendo dos rectas paralelas, pues no se van a cortar. Pero si traslado esta recta para que se valga 0, entonces la pendiente, que es el ángulo que hay entre el eje X y el mismo eje X, se convierte en 0. No me lo va a marcar como 0 por la simple y sencilla razón de que ahora se están intersecando el eje X y esta recta en todos los puntos. ¿Ok? Entonces, pero en este caso me estaría diciendo pues que tengo la recta constante y igual a 0. Para cualquier otro valor, no importa si es chiquito o grande,
Entonces estamos midiendo la tangente de este ángulo, que es exactamente lo mismo que la tangente del ángulo que estamos viendo del eje X positivo a la recta. Entonces este es el menos 0,57 que estamos viendo aquí. ¿Sí? Pues aquí estamos tomando la transformación lineal ya que C vale 0. Si hacemos que C sea distinto de 0, noten que estamos desplazando nuestra línea recta, pero el ángulo se está conservando constante. Lo que está variando es la ordenada al origen. Aquí la ordenada al origen fue negativa, acá la ordenada al origen fue positiva. Y entonces esto es lo que estamos haciendo. Entonces nuestras líneas rectas, ¿cómo quedaron clasificadas? Bueno, entonces podemos decir que si tenemos una línea recta de la forma, por X, no, lo quiero poner en negro, déjenme borrar. Entonces nuestras líneas rectas. ¿Sí? Entonces son los lugares geométricos en el plano que cumplen una ecuación de esta forma. Y estas líneas rectas las clasificamos en dos tipos. Las que nos dan lugar a funciones. A ver, entonces vamos a hacerlo de nuevo. Entonces tenemos las líneas, con la otra letra batallo menos. Entonces tenemos las líneas rectas. Entonces las líneas rectas las clasificamos en las que no son funciones. Las que no son funciones son las de la forma x igual a constante. Entonces estas no son funciones. ¿Sí? Porque es x igual a constante, pero y puede tomar cualquier valor real. Entonces estas son el primer tipo de rectas que tenemos. ¿Ok? X igual a constante, y toma cualquier valor real. Entonces no son funciones. Y estas corresponden geométricamente a las rectas verticales. O sea, el valor de x es constante, pero el valor de y es arbitrario. O sea, a una x le estamos asociando infinitos valores de y, por lo que no son funciones de la variable x en la variable y, que es mi f de x. ¿Ok? Y luego tenemos otro tipo de ecuaciones. Entonces, aquí las otras que tenemos son con b distinto de 0, tenemos las que son funciones, y si b es distinto de 0, la variable y la podemos despejar como mx más b, donde, como dijimos hace un momento, y es igual a menos a sobre b x menos c sobre a, y esto lo estamos reescribiendo como mx más b minúscula, donde esta m, que es menos a sobre b, es la pendiente de la recta, y esta b es la ordenada al origen. Entonces estas ya las estamos reescribiendo en esta forma, y igual a mx más b. Entonces a y la estamos viendo como una función de x, y estas funciones a la vez las vamos a clasificar en tres tipos. ¿Cuáles van a ser nuestros tres tipos de funciones que vamos a tener? Pues vamos a tener las funciones constantes, que es cuando m igual a 0. Vamos a tener las funciones lineales, que es cuando b es 0, y tenemos
las funciones afines, que es cuando el número b es distinto de 0. Bueno, esta b y la otra b son exactamente lo mismo. Ok, entonces ya tenemos esto. Y ahora sí les voy a hacer el comercial de por qué a estas las llamamos funciones lineales. Eso es un poquito más adelante, pero sí les voy a decir de una vez por qué a estas las llamamos funciones lineales. Entonces, una función lineal en este caso la estamos considerando de los reales. En los reales tiene las siguientes tres propiedades. La primera propiedad, que f de 0 va a dar a 0. Entonces, si b es distinto de 0, pues no cumple ser lineal. Segunda propiedad, f aplicado a una suma es f aplicado al primer valor más f aplicado al segundo valor. Entonces noten ustedes que si tienen una función de la forma m por x, m puede ser o no 0, si tienen una función de la forma m por x, entonces f de x0 más x1 más, ahí la subo tantito porque si no lo escribe mi plumita, f de x0 más x1 es m que multiplica a x0 más x1. Por la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, esto es m por x0, ya sin el paréntesis, más m por x1. Esto es f de x0 más f de x1. Entonces, esta propiedad decimos que las funciones lineales mandan al 0 en el 0 y abren sumas. Y la tercera propiedad que satisfacen las funciones lineales es que si toman cualquier número real lambda y multiplican al número x0 por lambda, lo que obtienen es lambda veces el valor de la función evaluada en el punto x0. Y esta propiedad también la cumplen estas funciones de la forma m por x, ya que entonces si f de x es esta función, se cumple esto. Si f de x es esta función, entonces f de lambda veces el valor x es m por lambda x. Por la propiedad asociativa del producto, esto es m lambda que multiplica x. Por la propiedad conmutativa del producto, esto es lambda m que multiplica x. De nuevo, por la propiedad asociativa del producto, esto es lambda que multiplica a mx, pero mx no es otra cosa que la función f evaluada en x. Entonces, como por definición una función es lineal si manda al 0 en el 0, abre sumas y saca escalares, pues en particular las funciones de la forma mx más b con b igual a 0, es decir, las funciones de la forma una constante x, son funciones lineales. En particular, la función constante 0 sí es lineal y es la única función que entra en las dos categorías. Es al mismo tiempo constante y al mismo tiempo lineal. Pero para efectos de este curso, la función idénticamente a 0
entra primero en la categoría de constantes porque asocia cada valor el mismo cero. ¿Ok? Entonces la función constante 0 primero es constante y después es línea. Entonces cuando nos pregunten la función constante 0 es constante, lineal o afín, pues contestamos, es constante. Si nos preguntan la función constante 1 es constante, también sería afín, pero primero las clasificamos como constantes. Entonces cualquier función con la propiedad de que su pendiente sea 0, la primera clasificación es constante. ¿Ok? Entonces solamente una de estas dos propiedades. No, perdón, una de estas tres propiedades. Es constante, es lineal o es afín cuando las clasifiquemos. Sí, y posteriormente vamos a aprender en los cursos de matemáticas que pues aquí en lugar de pensar en los reales y en los reales podemos considerar otros conjuntos que vamos a llamar espacios de vectores o espacios vectoriales, que si mandan al 0 en el 0, abren sumas y sacan escalares, los vamos a llamar transformaciones lineales. Y tienen la propiedad de que líneas van a dar en líneas, pero esto es para dimensiones mayores. Por el pronto, para nuestra clasificación son tres tipos. Constantes, si m es igual a 0. Lineales, si b es igual a 0. Entonces las constantes son m igual a 0. Entonces, para m's distintos de 0 están las lineales o las afines. Para m's distintas de 0, si b es igual a 0 decimos que es lineal, si b es distinto de 0 decimos que es afín, pero por la definición, la función constante idénticamente 0 también es un ejemplo de una función lineal. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta parte. ¿Qué vamos a ver ahora? Ya terminamos de ver todas las líneas rectas. Nuestro siguiente ejemplo de función elemental serían las cuadráticas. Entonces, cualquier función cuya gráfica sea una línea recta con pendiente distinto de 0, vamos a decir que es lineal, si la ordenada al origen es 0 y es afín si la ordenada al origen es distinto de 0. ¿Ok? Si la pendiente es 0, decimos que tenemos una función constante. Así es nuestra clasificación por este momento. Entonces, ejemplos, claro, la función identidad es un tipo de función lineal. Entonces, la identidad es lineal, su gráfica es la línea recta a 45 grados. La inclusión, bueno, no cumple que multiplicar cada puntito, si yo tomo cada elemento que tengo aquí y lo multiplico por cualquier número real, no estaría viviendo en este pedacito, podría vivir por acá arriba o por acá abajo. Entonces es un segmento de línea recta, ¿sí? Entonces no es una función lineal, es un segmento de línea recta, pero lo analizamos igual que las anteriores. Entonces sería el ejemplo de función inclusión que ya hemos estudiado anteriormente. Tenemos la función valor absoluto, tampoco es una función lineal, pero sus gráficas son dos segmentos de línea recta. Esta línea con pendiente menos 1 que pasa por el origen, siempre y cuando los valores de x sean negativos, y esta línea con pendiente 1 si las x son positivas. Entonces no son las líneas rectas completas, simplemente son semirectas y hacen esta forma. Entonces las podemos usar con la información que tenemos de tomar dos puntos. Ya habíamos estudiado antes las funciones parte entera, entonces vamos a pasarnos a nuestro estudio de las funciones cuadráticas. Bueno, tanto las funciones lineales como las funciones cuadráticas que vamos a estudiar son tipos particulares de funciones que llamamos polinomiales. Entonces acuérdense que un monomio habíamos dicho que era una expresión del estilo x a la n, donde n es un número entero no negativo. Si el exponente es 0, pues acuérdense que x a la 0 es 1,
Entonces las funciones constantes entran dentro del tipo de los monomios. Entonces este A0 pues lo podemos pensar como A0 por X a la 0. Entonces aquí los exponentes son números enteros no negativos y estamos haciendo la suma de varios monomios. Estos son los monomios básicos, pero también los podemos multiplicar por constantes y seguimos teniendo monomios, un solo término. Entonces las polinomiales son en general sumas finitas de monomios. Y el X a la 0, como da 1, pues simple y sencillamente no lo escribimos. Entonces el número AN, o sea, el máximo entero positivo con X que tenga coeficiente distinto de 0, se llama el grado del polinomio, y este coeficiente se llama el coeficiente líder o el coeficiente principal. Si tomamos el polinomio constante 0, es decir, el que a toda X le asocia el número 0, entonces decimos el grado es menos infinito, o bien está indeterminado porque nos quedaría 0 por X a la 0, y dijimos que el término principal es el coeficiente no nulo y el grado es el exponente más alto del coeficiente no nulo. Dices, pues todos los coeficientes son nulos, entonces no hay. Entonces en matemáticas, para que las cosas funcionen para lo que estudiamos después, al polinomio constante 0 le asignamos grado menos infinito, como lo estamos diciendo aquí. Entonces dentro de estas funciones polinomiales pues están las funciones constantes, las funciones lineales, que nada más llevan estos dos términos, las cuadráticas y las cúbicas, de las cuales ya hemos estado hablando en otras ocasiones. ¿Ok? Y entonces si hablamos de funciones cuadráticas, vamos a borrar aquí. Entonces una función cuadrática es una función de la forma f de x igual a A0 más A1x más A2x cuadrada, ya sea que le escriba así o que le escriba como A2x cuadrada más A1x más A0, esta es la forma más usual de hacerlo. O sea, lo escribo así o lo escribo de esta forma, es exactamente lo mismo, pero se suele ordenar los exponentes de menor a mayor o de mayor a menor dependiendo del problema que esté uno trabajando. Pero en sí, una expresión de esta forma, donde el coeficiente A2, o sea, el coeficiente del término cuadrático sea distinto de 0, se llama una función cuadrática. ¿Sí? Y como dijimos en la sesión de asesorías de la clase pasada, como siempre puedo multiplicar un número real por una constante, elevar un número real al cuadrado, multiplicarlo por una constante y sumar números reales, el dominio natural de esta función son todos los números reales. Pero para determinar la imagen, lo podemos hacer usando las herramientas que aprendemos en cálculo o bien completando cuadrados. Entonces la forma más sencilla es usando las herramientas de cálculo. Bueno, entonces la otra cosa que dijimos además es que si hacemos que y sea igual a f de x, entonces la ecuación de la forma y igual a sub 2 x cuadrada más a sub 1x más a sub 0 es una parábola que abre hacia arriba si a sub 2 es distinto de, es positivo, no solamente distinto de 0, si a subíndice 2 es positivo, y abre hacia abajo si a sub 2 es negativo. Ay,
¿Por qué siempre me están haciendo eso? Se oye mucho ruido. ¿Ya puedo seguir? ¿Ya puedo seguir? ¿O vas a volver a abrir? Voy a salir acá, al patio. Ando echándole a cloro a los tapetes. Recogiendo las cubetas. Bueno, ahorita que salgas vuelvo a ponerle. A ver si no se me echó a perder ya mi grabación. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos la variable x expresada como ay cuadrada más by más una c con el número a diferente de 0. Paso número 1, vamos a dividir todo entre a. Entonces nos queda x sobre a igual a y cuadrada más b sobre a y más c sobre a. Este c sobre a está sumando, lo pasamos restando para el otro lado. Nos queda x menos c sobre a igual a y cuadrada más b sobre a por y. Siguiente paso, completamos cuadrados de esto para tener un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Este b sobre a, déjenme ponerlo un poquito más para acá. Entonces, b sobre a y. Como para hacer en el trinomio cuadrado perfecto necesito el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. Este b sobre a y lo escribo como 2b sobre 2a y factorizo un 2. Entonces el doble producto del primero por el segundo y luego sería el segundo término elevado al cuadrado. Y lo que sume de un lado, para que la igualdad no se altere, se lo tengo que restar o sumar del otro lado. Entonces del otro lado de la ecuación también tengo que poner este término de aquí, que es b cuadrada sobre 4a cuadrada, porque el cuadrado de un cociente es el cociente de los cuadrados y el cuadrado de un producto es el producto de los cuadrados. Entonces, ¿qué tenemos? Que x menos c sobre a, este lo sumé de un lado, lo sumo del otro, la igualdad no se ha alterado, b cuadrada sobre 4a cuadrada es igual a y más b sobre 2a elevado al cuadrado. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues entonces ya como está este elevado al cuadrado, si quieres la y, tienes que sacar la raíz cuadrada, que es lo que nos estaba representando la grafiquita. O sea, hay dos números que elevados al cuadrado me dan esto de aquí, siempre y cuando este término de aquí sea positivo. Entonces vamos a tener dos opciones, más y menos. Bueno, déjenme antes de eso, déjenme desarrollar esta fracción. Como un denominador es 4a cuadrada. 4a cuadrada entre a es 4a, que multiplica a x menos c. Es este, entre este me da 4a, por el numerador es x menos c, más b cuadrada. Ya salió así. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, ¿qué es lo que obtenemos? Que la raíz cuadrada
de 4a por x menos c más b cuadrada sobre 4a cuadrada es igual, puede ser la positiva o la negativa, a y más b sobre 2a. Pero noten que esto de aquí, la raíz de un cociente es el cociente de las raíces. Si a es positiva, aquí me queda 2 veces a. Si a es negativa, tendría yo 2 veces el valor absoluto de a. Entonces vamos a poner aquí 2 veces el valor absoluto de a. Y aquí arriba pues podemos poner la raíz cuadrada de b cuadrada más 4a que multiplica a x menos c. Y entonces, ¿qué estamos obteniendo? Bueno, pues que ya simplemente tenemos que despejar. Y más b sobre 2a es igual a este cociente. Entonces vamos a escribirlo aquí. En conclusión, y más b sobre 2 veces a es igual a... Ay, no se movió la pantalla. Y me comí el más menos, porque son dos opciones. Más menos es igual a más menos la raíz cuadrada de 4ax, vamos a poner por un lado lo que tiene a x, 4ax más b cuadrada menos 4ac sobre 2 veces el valor absoluto de a, ¿ok? Es el valor absoluto de a. Como este término está sumando, lo pasamos restando. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda que y es igual a menos b sobre 2a más menos la raíz cuadrada de 4ax más b cuadrada menos 4ac sobre 2 veces el valor absoluto de a. ¡Wow! Se parece mucho a la del chicharronero, ¿no? Sí, exacto. De nuevo lo estamos usando. ¿Sí? Entonces ya esto me estaría dando las dos funciones. Entonces, ¿qué tendría? Una función que va a corresponder a la rama de arriba. Entonces tendría una función f1 de x, que es menos b sobre 2a, más la raíz cuadrada de 4ax más b cuadrada menos 4ac sobre 2 veces el valor absoluto de a, y tendría otra función f2 de x, que es menos b sobre 2a menos la raíz cuadrada de 4ax más b cuadrada menos 4ac sobre 2 veces el valor absoluto de a. Y noten que estas funciones no están definidas para cualquier x real. Para que esto esté definido, necesito que lo que esté adentro de esta raíz sea un número no negativo. Entonces necesitamos que 4ax más b cuadrada menos 4ac sea un número positivo. Es decir, necesitamos que 4ax sea mayor que 4ac menos b cuadrada, porque si está restando pasó sumando, si está sumando pasó restando, lo que equivale a decir, bueno, y aquí tendríamos dos casos. Si si a es positiva, entonces la desigualdad se preserva, x es mayor que 4ac menos b cuadrada sobre 4a.
Si A es negativa, entonces la desigualdad se cambia y X es menor que 4AC menos B cuadrada sobre 4A. Y entonces vamos a copiar esta información de las funciones que nos está dando nuestro despeje, si es que lo hice bien. Entonces, fíjense que si me quedo solo con la mitad que está por arriba del eje de la parábola, esto sí me determina una función que va de x en y. Esta parte de aquí abajo ya no la considero, simplemente para que vean ustedes. Entonces, esto sí determina una función. En este ejemplo que estamos viendo, pues f1 de x, si yo le pido ahora que me muestre su valor, me estaría dando cuánto vale mi función f1 de x. Entonces noten que es 0, aquí me quedaría la raíz cuadrada de menos 4 por x sobre 2. La raíz cuadrada de menos 4 por x, como menos 4 es negativo, esto va a ser un número no negativo si x es negativa. Por eso su dominio son los números negativos. Entonces, esta sería un pedacito que me determina una primera función, la ecuación de esta parábola. Entonces, toda ella no es una función, pero un pedazo de ella sí. Otra función que tenemos relacionada con esta parábola, ahora borro esto y tomo la parte inferior al eje de la parábola. Esta sería otra función que de igual manera yo puedo pedir que me muestre su nombre y su valor. Entonces esta sería la función f subíndice 2 de x, que equivale en todos los despejes que hicimos a poner aquí el signo negativo. Y también solo está definida cuando x es negativo para estos valores de A, B y C que estamos tomando. Noten que yo puedo variar aquí estos valores y vean que me siguen quedando solo un pedacito de la parábola como función. Entonces, propiedades del objeto, vamos a poner la punteadita porque eso ya no es toda la función que quiero. Y la ponemos en un color, no tan clarito porque no se ve, en un color más clarito. Entonces vemos aquí cómo se ve lo que era mi parábola. Toda la parábola horizontal no es una función, pero sí nos permite definir dos funciones que estamos marcando aquí con verde y con rojo, que tienen el mismo dominio pero no la misma imagen. Aquí la imagen iría desde este punto hacia menos infinito, la verde, mientras que la roja iría de este valor hasta más infinito. Y entonces esto sería uno de los extremos donde estamos definiendo el valor de nuestra parábola. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver que están dos gráficas de funciones, la f1 y la f2, y yo puedo estar variando aquí estos valores. Puedo variar el valor de A, si A es 0, no me está definiendo una función más que la constante. Si hago A, no me está definiendo función porque se anula el denominador. Pero si es positiva, en lugar de abrir hacia la izquierda, abre hacia la derecha. Y entonces estas son las situaciones que vamos a estar teniendo. Aquí abre mucho, se cierra, se abre hacia el otro lado, se cierra, ¿de acuerdo? Entonces son funciones que podemos tomar ahora. Entonces, ¿cuál es la filosofía de esto? Bueno, ahora la filosofía de esto, después de que hicimos todos los despejes, si los hicimos bien no tiene que haber problema, pero la filosofía de esto es que podemos definir funciones de la forma A
por x más b, y por fuera de esta raíz sumarle una constante c. Entonces, y esta raíz la podemos tomar positiva o podemos tomar la raíz negativa de estos términos. Y estas también no son toda la parábola, pero estos son arcos de parábola horizontal. ¿Y quién sería el dominio de la función f y el dominio de la función g? Pues yo necesito poder evaluar esto. Con ax no tengo ningún problema, si le sumo b no tengo ningún problema, pero para calcular la raíz cuadrada y obtener un número real, pues necesito tomar el conjunto de todos los números reales para los cuales ax más b es un número no negativo. Y si ax más b es un número no negativo, pues necesitamos que ax sea mayor o igual que menos b. Y aquí dividimos en dos casos. El caso en que a es positiva, la desigualdad se preserva. El caso en que a es negativa, la desigualdad se cumple. Entonces aquí esta condición es a distinto de 0 para tener una función no constante. Si a es 0, solo tengo la función constante, entonces no me preocupo. Si a es distinto de 0, tengo una de estas funciones que son funciones raíces cuadradas. Entonces estas son función raíz cuadrada. Estas no son de tipo polinomial, pero son de tipo parabólico, nada más que estamos cambiando la parábola de ser vertical a ser horizontal. Entonces si a es positiva, entonces x es mayor o igual que menos b sobre a. Si a es negativa, entonces x es menor o igual que menos b sobre a. Entonces el dominio de estas funciones, f y g que hemos descrito anteriormente, entonces se va a dividir. Si a es positiva y considero la función g de x igual a c más raíz de ax más b, bueno, f de x, como sea, f de x igual a c más raíz de ax más b, o g de x igual a c menos raíz de ax más b, el dominio de estas funciones es el conjunto de los números reales tales que x es mayor o igual que menos b sobre a, sin importarme cómo sea b. Lo único que pido es que a sea positivo para que esto sea el dominio. Mientras que si a es negativa, el dominio de estas funciones f de x y g de x, que solo están variando por este signo, pero pues no me da lo mismo que habrá sí, a que habrá sí, que habrá sí o que habrá sí. Entonces, ¿quién sería? Entonces, con la misma regla de correspondencia, el dominio ahora sería el conjunto de los números reales, tales que x es menor o igual que menos b sobre a. Y ya si se fijan, este tipo de funciones sí se vuelve inyectiva. Su dominio no son todos los reales, pero en su dominio son funciones inyectivas. ¿Ok? Entonces, siempre que me den una expresión, digamos, por ejemplo, x igual a y cuadrada más 3y menos 5, entonces esta no es función de x en y porque representa a una parábola
horizontal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces tengo que, para obtener funciones, no una función, sino las que sean para obtener funciones de x en y, despejamos la variable y. Y entonces si ya queremos estar trabajando un ejemplo concreto, entonces decimos, pues x más 5 es igual a y cuadrada más 3y, pues entonces esto dijimos que lo íbamos a poner como 2 por 3y sobre 2, pero 2 por 3 medios que multiplica la variable y luego más este 3 medios al cuadrado, que lo iba a sumar tanto de un lado como del otro, para tener el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, es igual al x más el 5, y le estoy agregando el 3 medios al cuadrado. Entonces de aquí nos queda x más 5 más 9 cuartos es igual a y más 3 medios elevado al cuadrado. Entonces x más, hago la fracción, nos quedan 29 cuartos, 5 acuérdense que es 20 cuartos, más 9 son 29 cuartos, es igual a y más 3 medios elevado al cuadrado. Entonces si sacamos raíz cuadrada de x más 29 cuartos, esto nos da que tenemos dos opciones, la positiva y la negativa, ¿sí? De x más 29 cuartos, esto sería y más 3 medios, de donde y va a ser igual a 3 medios más menos raíz de x más 29 cuartos. Esto aún no es función porque a cada valor de x le estamos asignando dos valores de y, uno con la raíz positiva y el otro con la raíz negativa. ¿Ok? Entonces de aquí vamos a sacar dos funciones. Entonces de aquí tenemos dos funciones. La función f de x, que es 3 medios, más la raíz cuadrada del número x más 29 cuartos. Y tenemos la función g de x, que es 3 medios, menos la raíz cuadrada de x más 29 cuartos. Noten que el dominio de f son todos aquellos números reales tales que x más 29 cuartos es mayor que 0, es decir, que x es mayor o igual que menos 29 cuartos, mientras que el dominio de g son todos los números reales, no escribió, todos los números reales tales que x es mayor o igual que menos 29 cuartos. ¿Ok? Entonces, si le digo a GeoGebra que me grafique estas funciones, x más 29 cuartos raíz más 3 medios. Ok, vamos a decirle a GeoGebra que ya no quiero estas de aquí, que ahora quiero que me grafique, ya no quiero esto, ni la ecuación, tampoco quiero este eje. Ahora quiero que me grafique la función 3 medios más raíz cuadrada de x más 29 sobre 4. Entonces noten ustedes que esta está definida si x es mayor que menos 29 cuartos. Entonces menos 29 cuartos, 0,
es este punto de aquí. Entonces de aquí hasta infinito sería el dominio de mi función. Entonces yo grafico de aquí hacia acá. Y entonces estamos obteniendo, como ustedes pueden ver, el dominio de la función. Vamos a ponerlo en color naranjita. Y vamos a ponerlo gordito para que se distinga de lo que es el eje. Entonces de aquí hacia allá todos, incluyendo este punto que quedó en azulito, también lo quiero en naranjita. Color naranjita. Cerrado. Entonces de menos 29 cuartos a infinito es el dominio. ¿Sí? Entonces esta es la función nueva que estamos tomando. Esto ya no tiene que ver con las A's, las B's y las C's que estaba tomando. Esta es, vamos a decirle que me dé su valor básico, etiqueta visible, quiero el nombre y el valor de esta función. Entonces esta es la función que me está tomando. Entonces, si x es mayor que menos 29 cuartos, esta expresión está bien definida. Fíjense que cuando x vale 0, este vale 3. Y si x es mayor que menos 29 cuartos, estos números son positivos. Cuando x tiende a más infinito, esta expresión tiende a más infinito. Entonces la imagen iría de 3 medios hacia infinito. ¿Ok? Por otra parte, si examinamos la otra función, que sería, para no copiarla, déjenme volver a jalar esta parte de aquí. Aquí cambio el signo, pongo menos raíz de x más 29 cuartos. Me está dando esta gráfica de aquí que tiene exactamente el mismo dominio que el anterior. Nada más que ahora su imagen es lo que estaría cambiando. Su imagen viene de menos infinito hasta el punto 3 medios. Y entonces con estos dos pedacitos estamos armando la parábola con la que habíamos iniciado. ¿Ok? ¿Sí? Entonces si pongo toda la parábola no es función. Es función cuando me quedo o solo con la parte de arriba o bien solo con la parte de abajo. Entonces estas dos, cada uno por separada, sí son función. Si las quiero tomar juntas como una parábola, no son función. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya están mis expresiones. ¿Ok? Y así es como podemos asociar funciones también a las parábolas horizontales. No son polinomiales, ¿sí? Son funciones raíz cuadrada. ¿Ok? Y entonces aquí pues yo podría estar variando los valores de los coeficientes y estar obteniendo distintos ejemplos que abran hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí yo pusiera un signo negativo, estaría abriendo hacia el lado contrario. Entonces, por ejemplo, si aquí yo en lugar de poner más 29 cuartos, hubiera puesto menos 29 cuartos, y aquí, ok, y aquí un signo contrario para el x, bueno, aquí le dejamos el más 29 cuartos y cambio el coeficiente de x, noten que ahora esta abre en el otro sentido. ¿Por qué? Porque ahora esta expresión tiene sentido si menos x más 29 cuartos es mayor que 0. Es decir, si 29 cuartos es mayor que x. Por eso ahora el dominio es de este valor de aquí, que es 29 cuartos, hacia la izquierda. Y si se fijan, pues solamente cambié este coeficiente, todo lo demás lo dejé igualito, pero entonces ya todos mis valores están modificándose. Bueno, espero que esto se haya entendido
que les haya agradado, practiquen los ejercicios. ¿De acuerdo? Nuestra siguiente sesión pues vamos a hablar de funciones cúbicas y de funciones fraccionales lineales. Hasta luego.